Lo primero que pensaba es, qué bueno esto que estamos haciendo. Digamos. Alguna vez cuando llegamos al patronato hace 3 años, alguien me había dicho que era un organismo que tenía la autoestima baja, que le costaba encontrar ciertas razones de ser, ciertas razones de actuar. Por supuesto se había quedado con cientos y cientos de trabajadores y trabajadoras menos, que no tenía presupuesto para funcionar y sobre todo no tenía presupuesto y recursos para las personas que supervisamos. Como todos sabemos, la gran mayoría es pobre o recontra pobre. Y faltaba algunas líneas de acción concretas para pensar en un organismo que tenía un eje determinado de acción. Y yo creo que si bien no hemos revertido todos los problemas que teníamos, sin duda algunos de ellos sí hemos podido hacerlo. Y sin duda que uno de estos ha sido encontrar políticas distintas de abordaje ante la realidad de que el delito tiene múltiples caras, múltiples facetas. Como decimos nosotros, reiteradas veces no es lo mismo un genocida, también supervisamos excepcionalmente quizás estos casos, una señora que vende droga en la casa, un varón que ejerció violencia de género, un pibe que robó celulares reiteradamente. Bueno, podríamos decir un montón de delitos que existen, y pretender que se tiene que abordar de la misma manera delitos tan disímiles, seguro que sería una manera absurda de pensar y una manera indolente del ejercicio de la función pública. Lo cierto es que nosotros, como llegamos, no inventamos nada con estos dispositivos de nuevas masculinidades, sino que decidimos recoger las mejores prácticas que existían en el organismo y también en otros organismos del Estado, en pos del abordaje de una problemática concreta, pero cada vez en porcentaje más abarcativa de las personas que nosotros supervisamos. Ustedes creo que lo saben, cada vez es mayor el porcentaje de personas condenadas por violencia de género sobre el total de delitos que nosotros supervisamos, de personas que cometieron delitos que nosotros supervisamos, sobre las condenas que existen en la provincia de Buenos Aires. Seguramente no hay datos estadísticos que muestren que haya más violencia de género, sino más bien que aquello que no se denunciaba hoy se denuncia. El movimiento feminista ha cambiado radicalmente nuestra sociedad para bien, cambiando aquello que se toleraba o aquello que se escondía bajo la alfombra o aquello que el Poder Judicial no tramitaba, y seguramente aquello que no se denunciaba por temor a que no pasara nada con eso. Eso cambió, por suerte, para bien, pero también cambió entonces la problemática de la pena en la provincia de Buenos Aires. Las personas que son penadas en la provincia de Buenos Aires hoy en porcentaje son distintas a lo que era hace 30 años, hace 20 años. Ese nuevo panorama implica que nosotros, como organismo del Poder Ejecutivo de la provincia de Buenos Aires, tenemos que hacer algo distinto. Y estamos haciendo algo que de alguna manera nos señala el gobernador Kicillof cuando marcó claramente que había que abordar desde todos los ámbitos del Estado la lucha contra la violencia de género. Y eso implicó que nosotros hiciéramos algo para eso, y que el gobierno de la provincia no es que se queda solamente en la creación de un ministerio de las mujeres o políticas públicas en las áreas que son específicas. Nosotros, como organismo de supervisión postpenitenciaria, como dice la ley, control, asistencia y tratamiento, hacemos algo, y lo están haciendo todos ustedes, los trabajadores y las trabajadoras del organismo, del cual realmente me siento orgulloso de todo lo que se está haciendo en todos los territorios de la inmensa provincia. Me encanta ver que están ahí casi 100 personas que son en general de toda la provincia de Buenos Aires, que son esas caras que primero las aprendimos a ver por Zoom, pero después de determinada frontera pudimos recorrer un poco más y conocer más las realidades. Bueno, esto que estamos haciendo está buenísimo. Y no solamente está bueno porque se hace en 50 distritos de la provincia de Buenos Aires, que implica una política pública bastante abarcativa, sino porque no lo hacemos solos, lo hacemos en muchos casos en convenio y en relación con municipios, porque damos una respuesta a lo que muchas veces requiere el Poder Judicial en cuanto a un abordaje distinto. Que no lo hacemos solos porque lo hacemos también junto con el Ministerio de Mujeres de la Provincia de Buenos Aires, que ha capacitado al personal y que tiene un seguimiento sobre lo que estamos haciendo. Y no lo hacemos solos también porque queremos que nos miren.
Nosotros queremos que lo que se haga acá y se diga acá y que lo que digan esos varones que han sido condenados por delitos de violencia de género sea escuchado de alguna manera, sea relatado, se mire. Y queremos poder aportar a desentrañar para el futuro, no para estos varones solamente que están en estos dispositivos, sino para el futuro, saber qué más hay que hacer. Quizás no por nosotros, que es un organismo que llega tarde, ¿no? Llega cuando la condena ya está, sino para saber qué parte de esa masculinidad que se ejerció de manera violenta se formó, dónde, ¿no? Hay cientos de varones hoy en la provincia hablando y diciendo cosas que tenemos que tienen que ser miradas por otros también, ¿no? Por los que investigan estos temas, por los que le interesan estos temas, por el resto de los organismos públicos, y saber dónde se formó esa masculinidad que se expresó de una manera violenta. En la escuela, en la casa, en la familia, en la iglesia, en el club, entre pares. ¿Qué parte de eso se formó en los medios de comunicación o viendo los medios de comunicación o diferentes fenómenos culturales que influyen sobre cómo construimos nuestra masculinidad? Y por eso es que hacemos esta jornada, para escucharnos, para escuchar, para luego producir materiales que se van a imprimir para que pueda ser mirado por otros. Eh, y para saber también, y que esto queremos decir, nosotros estamos haciendo hace mucho tiempo un trabajo estadístico muy importante sobre las personas que atraviesan diferentes supervisiones por parte del patronato, lo que nos permitió demostrar que los abordajes focalizados con algunos programas asistenciales específicos dentro del programa Más Trabajo, Menos Reincidencia, que implicaron una entrega de recursos, implicaron una reducción de la reincidencia importante luego de 2 años de abordajes específicos con esas personas que salieron de la cárcel desde 2020 en adelante. Y con esto vamos a hacer lo mismo. Con esto vamos a tratar de ver si las personas que pasaron por estos dispositivos tienen, al menos en porcentaje, por supuesto, mayores o menores posibilidades de reincidir con respecto a aquellas que no pasaron por estos dispositivos. Por ejemplo, las personas que no fueron derivados por el Poder Judicial de estos dispositivos, o los lugares en donde no tenemos estos dispositivos, o personas donde no había suficiente lugar para ellos, porque sabemos que en muchos lugares tenemos lista de espera, eso nos pone muy contentos, porque significa que eso está funcionando, que el Poder Judicial está recibiendo este recurso para el abordaje de manera positiva, porque derivan a las personas para esto. Entonces, lo que estamos haciendo hoy, esta jornada, que me alegro que se esté haciendo, y que me alegro de poder escuchar a los trabajadores y las trabajadoras, sobre todo las trabajadoras, que mayoritariamente son mujeres las trabajadoras que trabajan en el organismo y que trabajan en estos dispositivos, van a contar para mejorar todas las prácticas existentes, bueno, para escucharnos y para saber cómo seguir, pero también porque esto es para el futuro. Digamos, la provincia de Buenos Aires es hoy la provincia que más de estos dispositivos tiene en todo el país y están a cargo de este organismo en correlación con los organismos y ministerios que venimos coordinando. Y bueno, nos parece que sería una buena forma de saber si esto sirve para el resto del país, escucharnos, medirnos, evaluar la reincidencia, saber qué se puede hacer afuera con eso. Como una vez me dijo un trabajador del organismo que llevaba adelante un dispositivo, y un supervisado le dijo, una persona que estaba en el dispositivo, le dijo, pero esto es la primera vez que lo escucho, por qué no van a las escuelas a contar esto también? Bueno, ojalá que también podamos traspasar los muros de la pena y ver cómo nos pensamos diciendo estas cosas en el afuera, pero sobre todo en el antes. Que si hay algo que tenemos que estar orgullosos y orgullosas es que estamos haciendo algo para que haya menos mujeres víctimas de violencia de género. Entonces, ¿cómo no va a tener más alta hoy la autoestima de este organismo si está haciendo algo para que haya menos mujeres víctimas de violencia de género? Está haciendo algo concreto, está haciendo algo que sirve, algo que es más que la supervisión genérica sobre cualquier tipo de delitos. Entonces, yo entiendo entonces cuando muchos y muchas trabajadoras del organismo me plantean esto, que estamos mejor con estos abordajes específicos, que estamos mejor con más recursos, pero orientados a trabajar problemáticas de delitos distintas, de manera distinta. Entonces, me alegro de que podamos estar haciendo esto juntos y juntas, y me alegro que esto implique
menos mujeres víctimas, esto implique menos varones victimizando mujeres y por lo tanto vivir en una sociedad con menos violencia, más segura y más justa. Gracias. Sí. Hola. Bueno, hola, ¿cómo están? Buenos días. Primero, gracias Laura y a Aníbal por invitarme a participar de este inicio, de estas jornadas. Y también, como decía Aníbal, a mí también me pone muy contento, digamos, el lugar donde estamos hoy, luego de tres años, digamos, ¿no? Como el lugar donde estamos discutiendo, o qué cuestiones estamos discutiendo, o cómo nos estamos encontrando con muchos equipos de la provincia de Buenos Aires que hoy vienen haciendo el abordaje con varones que ejercen violencia, sea en conflicto con la ley penal, como es el caso sobre todo de con quienes trabajan, digamos, desde patronato día a día, o digo, los otros varones que han sido denunciados por violencia de género y están participando, forman parte de estos espacios grupales de trabajo con varones. Y me pone contento porque cuando iniciamos todo esto con estas ideas, ahí Aníbal decía como que esto, cuando llegó a Patronato, digamos, era un organismo con la autoestima baja, y hubo que pensar, digamos, dinámicas creativas, digo, ir armando, digamos, otros modos de pensar el trabajo para mejorar no solo las condiciones de trabajo cotidianas, sino mejorar las políticas de acceso a derechos. Y en ese sentido, digo, el trabajo con varones, o cuando pensamos la dirección, era eso, digamos, de qué modo creativo podíamos comenzar a pensar el trabajo que se venía haciendo, pero al mismo tiempo cómo podíamos profundizar los abordajes en violencia en cada uno de los municipios desde este enfoque de masculinidades. Y ahí es también donde nos fuimos encontrando con muchas resistencias para pensar estos abordajes, pero también con muchas alianzas y articulaciones, y Patronato creo que fue una de ellas, la primera de ellas. Creo que en enero de 2020 Aníbal vino a una reunión al ministerio a juntarse con la ministra y dijo como que lo que quería hacer era esto del trabajo con varones. Nosotros éramos una dirección un poco más chiquita y también estábamos comenzando a pensar eso. Así que encontrarnos hoy con equipos ya conformados en toda la provincia, digo, más, menos municipios, que pueden empezar a contar sus experiencias. Digo, sabemos que no todos están funcionando perfectamente, se encuentran obstáculos, funciona bien un grupo, después el otro no te lo derivan bien. Bueno, sabemos de todo eso que sucede, y estos encuentros, como los que venimos haciendo, digamos, que muchos de equipos de patronato vienen participando, que son los Ateneos, que hacemos mensualmente, tienen que ver con eso, digo, encontrarse, a hablar de lo que nos pasa para seguir fortaleciendo el trabajo. El trabajo con varones, primero que era novedoso, trabas, obstáculos, inquietudes, formas de trabajo que quizás no estaban presentes cuando leíamos los libros de cómo trabajar con varones que ejercen violencia, pero que tienen que ver con el encuentro ahí mismo en territorio. Digo, las problemáticas van apareciendo. Empezar a escuchar, y esto me gustó esto, ¿no? Hay gente hablando por toda la provincia, digamos, y varones que nunca habían hablado, hablando por toda la provincia en sus diferentes dispositivos. Estamos escuchando por primera vez a un sujeto que no estaba siendo escuchado en estos términos, digamos, con una escucha activa, para pensar en un espacio de reflexión, para pensar en transformar esas prácticas, para construir prácticas reparatorias. Quizás se llega tarde, ¿no? Cuando está el ejercicio de la violencia ya hecho, pero no se llega tarde para futuro, como decía Aníbal recién. Digo, porque en definitiva el trabajo no es nada más resolver lo que ya fue hecho, digo, ¿no? Que tiene algo de eso, tiene algo de la protección, digamos, ¿no? Como acompañar a las medidas de protección. Entonces, trabajar con ese varón para proteger más a aquella persona que lo denunció, o inclusive a su círculo cotidiano del ejercicio de la violencia.
porque no necesariamente en los abordajes que se hacía hasta el momento pasó por procesos donde pudo reflexionar sobre eso, pudo desarmar, digamos, que haya estado preso, que haya tenido un conflicto con la ley, tenía que ver con el ejercicio de la violencia y no con la denuncia necesariamente. Digo, no hubo momento para eso. Entonces, que estén hablando, yo noté como lo subrayé, hablando, me parecía importante y que tiene que ver justamente con esto, es empezar a desarmar en dispositivos dispersos, digamos, en toda la provincia, desarmar algo fundamental de los mandatos de masculinidad, que es eso de el no hablar, digamos, ¿no? En no poner en relato un montón de prácticas que están naturalizadas y que se están llevando la vida a un montón de personas, digo, de mujeres, de gays, lesbianas, travestis, trans, pero también de esos varones que ejercen violencia sobre otros varones y muchas veces sobre sí mismos por ni siquiera poder relatar algo de lo que está pasando. Seguramente un montón de esos varones que tuvieron conflicto con la ley, que pasan por sus dispositivos, atravesaron un montón de vulneraciones y tampoco narraron esas vulneraciones. Y gran parte de ese callar, digo, de ese haber sido educado para ser el más fuerte, para tener el control constante del cuerpo de las otras personas, terminó, digamos, con esa persona ejerciendo violencia y por eso terminó con ese conflicto. Por eso me pone contento eso, que nos empecemos a encontrar, que ya nos vengamos encontrando, y que empecemos a pensar las problemáticas concretas de quienes trabajan todos los días en esa atención con esos varones, eh, para fortalecerla, para pensar los obstáculos institucionales, para pensar los obstáculos personales que muchas veces tenemos al momento de abordar estas situaciones. No hay que olvidar eso. Somos sujetos, digo, con un montón de recorridos, digo, además de profesionales, somos personas con valoraciones, con prejuicios, con mandatos, y encontrarnos con estas situaciones a veces nos inquieta, digamos, o nos llena de odio, o nos llena de amor, o terminamos, digamos, como en prácticas que quizás no era la que habíamos pensado en términos profesionales. Por eso encontrarse sirve para ir profundizando ese trabajo, y sobre todo, encontrarse a hablar. Digo, también sirve para que vayamos resolviendo un montón de problemáticas que se nos aparecen, digo, que nos van cansando, que van haciendo el trabajo también agotador, y que van también bajando esa autoestima, como decía Aníbal recién, digo, que como trabajadores y trabajadoras, digo, nos van bajando la autoestima, nos van haciendo desestimar ciertas prácticas, o pensando que no sirve para nada lo que veníamos haciendo. Desarrollar esa creatividad implica ese encuentro con las otras personas que vienen trabajando. Un poco, digo, digo, en eso es que nos fuimos encontrando, sobre todo con Laura, con el equipo que trabaja en la dirección que están acá, digo, que viene acompañando a muchos de los espacios de patronato, que hicimos la formación, digo, no es simplemente por considerar esto que decía Aníbal, ¿no? Que es la política de género tiene que salir del ministerio, sino por ir encontrándonos en eso. Digo, todos trabajamos con sujetos que están atravesados por el género, todos los organismos de la provincia de Buenos Aires. Entonces, en ese encuentro, digo, y en esas miradas, en eso de ir pensando los recorridos de los varones en clave de género, es que podemos ir profundizando esta política de acceso a derechos, digamos, y ir subiendo la autoestima de las políticas de Estado y quienes llevamos las políticas de Estado, que me parecen, digo, más allá de la metáfora, digo, ¿no? De la autoestima, me parece importante, digo, un Estado que genera cada vez más acceso a derechos a todas las personas, digo, el Estado bonaerense generando cada vez más acceso a derechos a los y las bonaerenses, también es un Estado que construye sociedades sin violencia, digo, que protege más. Digo, y muchas veces nos olvidamos de esto, y en el trabajo con varones hay que estar muy alerta todo el tiempo a eso. Digo, porque las políticas muchas veces fueron de estigmatización o de profundización de la punición. Y sabemos que eso termina con más violencia, con más exclusión, con más persecución, y no resolviendo necesariamente la problemática, digamos, de fondo, estructural de fondo. Entonces, este tipo de estrategias, este tipo de políticas que lo que quieren es generar más derechos a través de estas medidas no punitivas, en definitiva, lo que están buscando es pensar a futuro.
digo, resolver el problema ese pasado, si se quiere, del ejercicio de la violencia ya realizado, pero pensar fundamentalmente a futuro en pos de pensar otro tipo de sociedad. Digo, y ahí, si no nos ponemos cada vez más creativas y creativos en el desarrollo de estas estrategias, no vamos a llegar nunca a fortalecer lo que en definitiva estamos buscando, que son prácticas reparatorias, digo, y sociedades más justas, más igualitarias y con mayor justicia social. Por eso es que, digo, simplemente esto quería decir, y ahora vamos a escuchar a las compañeras, creo que son compañeras la mayoría que vienen trabajando en los dispositivos, para ir aprendiendo, ir dialogando, y bueno, también acá presente el equipo de la dirección, para nada, para compartir también esos diálogos. Así que bueno, muchas gracias por la invitación. Bueno, agradecerles a Aníbal, Ariel, por haber participado de la apertura. Ahora vamos a dar lugar a las charlas que van a compartir los equipos de La Plata y de Ensenada, con dispositivos que vienen trabajando hace tiempo ya. Yo en primera instancia quiero agradecer este espacio y celebrarlo por otro, porque como estaban mencionando los compañeros, es la primera vez que vamos a dar inicio a este ciclo donde se van a compartir las diferentes experiencias, estrategias de abordaje, que nos parece muy importante socializar esto con el resto de los equipos de la provincia que vienen trabajando para que puedan compartir las diferentes intervenciones, las estrategias no punitivistas que se vienen llevando adelante con las personas que están atravesadas por lo penal. Nosotros sabemos que el abordaje es diferente, venimos trabajando en articulación con el resto de los equipos de los municipios que llevan adelante acá el equipo de la dirección de Ariel, que por ahí toman causas que no vienen por oficio judicial, y nosotros tenemos una articulación con ellos, no es solo en la formación, sino en el acompañamiento, en la covisión que se lleva adelante. Sabemos que es muy importante, pero también es importante encontrarnos, escucharnos. Sabemos que, bueno, el Zoom hoy por hoy nos permite el encuentro con el resto de los equipos de la provincia y van a poder ahí participar. Esto se va a hacer una vez por mes, el encuentro con diferentes regiones. Presencial van a participar los equipos que llevan adelante las exposiciones, y el resto de los equipos se va a encontrar por Zoom. La dinámica va a ser así. Yo ahora voy a presentar a las compañeras, y al finalizar las tres ponencias se va a abrir un ciclo de preguntas o comentarios que las pueden ir los compañeros que están por Zoom, las pueden volcar por escrito a las preguntas para que cuando finalicen las tres exposiciones podamos levantar algunas preguntas y responder. Bueno, muchas gracias a todos por participar. Yo ahora le voy a dar la bienvenida a las compañeras a uno de los equipos de La Plata que lleva adelante el dispositivo, la licenciada Agustina Cerricho, psicóloga, la licenciada Fernanda Cabrera, trabajadora social, y la licenciada Martina Rodríguez, también trabajadora social. Hola, ¿se escucha bien ahí? Bueno, buenos días. La hizo la presentación, pero bueno, yo soy Agustina, soy psicóloga. Fer y Martina me acompañan nos acompañamos en el equipo, ellas son las trabajadoras sociales. Y es nuestra primera experiencia trabajando con varones, que un poco me resonaba lo que decía Ariel recién, lo que implica trabajar con varones. Retomando un poco el título de la jornada, el desafío y la oportunidad, el desafío a nosotros se nos juega mucho por ahí, ¿no? Lo que nos empezó a pasar en este tipo de trabajo. Y la oportunidad para quienes transitan por el dispositivo, ¿no? De tener un espacio para repensar, a mí me gusta decir pensar, porque muchas veces, no, en muchos trayectos cotidianos, las personas no tienen ese momento para poder pensar, repensarse sus prácticas, sus hábitos, problematizarlo. Y bueno, y creemos que los dispositivos dan esa posibilidad. Pero bueno, también los desafíos tienen que ver con las cuestiones que conlleva este tipo de trabajo.
En La Plata, creo que no es así en el resto de la provincia, la mayoría de los participantes de los dispositivos vienen por regla de conducta impuesta judicialmente. Y eso le da otro condimento. Esto genera resistencias, genera ansiedades, y eso hay que trabajarlo, hay que abordarlo de alguna forma para poder hacer otra cosa, ¿no? Bueno, ¿y cómo hacemos para ir más allá del desafío, la oportunidad de hacer algo diferente? Y el dispositivo grupal, o sea, no es casual, ¿no? La forma de trabajar. El dispositivo grupal tiene una potencia que por ahí otro tipo de abordajes no lo tienen, y lo que pasa ahí permite la transformación, permite la implicación subjetiva de a la que apostamos, ¿no? Cada vez. Se apuesta a eso, a operar sobre un modo de producción de subjetividad, que en este caso es producir nuevas masculinidades. El título, el nombre del dispositivo, que sea nuevas masculinidades, la pluralidad, también yo le veo mucha potencia y nosotras lo trabajamos mucho ahí, ¿no? Lo problematizamos. ¿Por qué se creen que es nuevas masculinidades, lo plural? Así que bueno, para hablar un poco más del abordaje y de las estrategias nuestras a la hora ahí de estar ahí en los grupos, era un poco esto lo que les decía. ¿Qué implica un dispositivo grupal? ¿Por qué se da la transformación ahí? Algunos autores hablan de que es una máquina de visibilización, porque en el encuentro con otros se producen otras cosas. Y eso habla de la potencia. Nosotros le damos también mucho lugar al trabajo sobre las emociones, que es un poco también lo que decía Ariel hoy, de lo no hablado, lo no dicho, cómo son moldeados, criados estos varones en este sistema, y bueno, la circulación de la palabra, la escucha, y darle un lugar a lo que pasa ahí con las emociones, también tiene efectos. Y después está un poco, lo que también decía Ariel, nos reíamos con las chicas, porque decía, bueno, como que ya se dijo todo, del abordaje no punitivista, que eso también fue un trabajo que tuvimos que hacer nosotras, de los recorridos que veníamos haciendo en género, cada una, formativos, laborales, encontrarnos trabajando con varones, hubo que ahí tener otro reposicionamiento político y situado, una sociedad que creemos que se está volviendo cada vez más represiva. Nuestro posicionamiento ahí es hacer algo diferente. Porque si no podemos generar este espacio de escucha seguro para nosotras, pero también para ellos, ¿no? Que puedan hablar, que puedan sentirse escuchados entre ellos, el respeto, la empatía. Si no generamos eso, no va a haber transformación subjetiva o implicación subjetiva posible, ¿no? Y eso lleva un trabajo, no se va a dar de una vez y para siempre. Se empieza a trabajar desde la admisión, por ahí de cuestiones más formales, el consentimiento informado, el encuadre, bueno, son herramientas que nosotros tenemos a mano y que funcionan. Y después, bueno, una vez que ya inician los grupos, laburar mucho las dinámicas grupales, esta cuestión del respeto, de la escucha, que la palabra circule, que nos podamos escuchar entre todos, no es ir, cumplir, sentarme en la silla, esto es hacer otra cosa. Y dándole lugar a esas resistencias y esas ansiedades. Cada uno que se sienta en la entrevista de admisión, yo no tendría que estar acá, ¿no? Así arrancan. Y bueno, tal vez sí, tal vez no, nosotros no estamos para juzgar, eso también es importante, ¿no? Darle especificidad a la tarea nuestra, yo como psicóloga, las chicas como trabajadoras sociales, ni siquiera somos abogadas, no tengo ni idea, la tarea nuestra va por otro lado, la cuestión ya fue juzgada, ya hay una condena, ya hay una sentencia, bueno, acá venimos a hacer otra cosa. Y también es corrernos un poco del circuito para muchas personas, que la mayoría de los que transitan por los dispositivos, es la primera vez que están atravesando un conflicto con la ley penal. Y bueno, ya pasaron por todas las instancias, no sé, las denuncias, la fiscalía, el juzgado, las cuestiones, los que tienen defensores oficiales, y nosotras venimos como un poco en serie, ¿no? Otro organismo público, otra, ¿no? Y ahí también hay que hacer un trabajo, de corrernos de esos lugares. Por eso hablaba de la especificidad de la tarea. Cuestiones que hacen en la grupalidad también, que hay efectos que podemos conocer la teoría, podemos tener cierta experiencia, pero después hay cosas que pasan en cada grupalidad que es único y que es inédito y no lo podemos conocer de antemano. Y
lo que venimos presenciando, lo que venimos asistiendo, nosotros estamos por arrancar el 4.º grupo, lo que pasa también cuando entre ellos, más allá de ganar confianza hacia nosotras, que nos conocen desde las admisiones y que por ahí al principio es más uno a uno, ¿no? Esta cuestión de si nos referencian a nosotras y demás, cuando se empieza a generar algo entre ellos, entre los mismos participantes, que se ponen en pares, ¿no? Y se acompañan, se sostienen en cuestiones prácticas y pragmáticas de cómo sostener el dispositivo, también pasa otra cosa, ¿no? El compromiso ya no es, ya el juzgado se pierde un poco de vista. Está bueno, sí, cargar la regla de conducta, bueno, sí, la nota externa, obviamente, estamos dentro de una institución. Pero por momentos nos corremos de eso, ¿no? Y esto que también creo que Aníbal lo comentaba, de ¿por qué es la primera vez que lo escucho? Y para nosotros también es correrse de eso y decir, sí, no naturalizar nosotras tampoco las cuestiones, y ¿por qué no se da en la escuela? Bueno, es la ESI, y ahí empezamos a militar la ESI, siempre vamos por un poquito más. Pero bueno, es captar el interés, esa conexión que hay. No vamos, nosotros estamos los martes a la tarde, a las 2 de la tarde. La mayoría de las personas o tienen que salir antes de la jornada laboral, o pierden el día de la changa, o también es la cuestión de llevar un certificado de un organismo como patronato al trabajo. Todo eso implica un montón de cuestiones. O sea, es una oportunidad para ellos de repensarse y encontrar un lugar diferente, pero también genera un montón de trastornos en la vida cotidiana, y eso también hay que poder abordarlo de alguna forma. Y tratar de ayudarlos a sostenerlo, y que puedan hacer algo diferente, ¿no? Que puedan apropiarse de ese espacio, más allá de la obligatoriedad que implica que estén ahí. Tiene que suceder todo eso, que parece un montón, pero que se va como encadenando, y al principio arrancan los grupos y decimos, bueno, este va a costar más. Y bueno, y después termina sucediendo, ¿no? Y esta cuestión de encontrar ese espacio, terminan hasta en cierto modo agradeciendo, algunos explícitamente, y tiene que ver con esto, hablan de alivio, pude hablar, pude decir, me escucharon, también ser red para otras cosas, ¿no? Entre los 3 meses más o menos que compartimos, a las personas le pasan cosas también, y es poder acompañar eso de alguna forma. El que quiere empezar terapia, el que tiene alguna situación con familia, no, acompañar, escuchar, poder sostenerlo. Retomando un poco la cuestión del abordaje y la cuestión no punitiva, más allá de la especificidad de la tarea nuestra, como psicólogas y trabajadoras sociales, que no tiene que ver con el Poder Judicial, también tiene que ver con la definición de violencia de género, como un fenómeno multicausal, y que es una manifestación de relaciones de poder históricamente desiguales, que afectan no solo a las mujeres, sino también niños, niñas y disidencias. Entonces, si no podemos abordar el tema de la forma más integral y compleja posible, dentro de obviamente las limitaciones del laburo que hacemos nosotras, va a ser muy difícil lograr un cambio, y va a ser duradero, no importa, un cambio. Después se verá en cada caso qué pasa. Y también está esta cuestión de trascender lo individual, que eso también fue un trabajo que tuvimos que hacer nosotras. Cuando nosotras empezamos a trabajar en patronato, al mismo tiempo arrancamos con dispositivos. Y es todo el tiempo esta cuestión de correrse de lo que realmente pasó, ¿no? Y qué pasó. Y bueno, y también las entrevistas de admisión fueron cambiando. Y es importante indagarlo, conocerlo, pero también escuchar cómo lo cuentan, qué es lo que tienen ellos para decir. Porque muchas veces no son escuchados, o al menos se quedan con esas sensaciones. O sea, nosotras contamos con o sea, lo que cuenta ahí es la palabra de ellos. De eso se trata nuestra tarea. Y eso para ellos es algo inédito también. Nunca les pasó ser escuchados en algo tan concreto como, bueno, contame vos. A veces cuando es, yo no tendría que estar acá, o bueno, es lo que dice ahí. No, bueno, pero... Ustedes ya lo habrán visto. Claro, ustedes ya habrán visto, ya lo habrán leído. Sí, bueno, pero ahí es un legajo. Bueno, pero eso lleva un montón. Bueno, creo que más o menos, sí, muy rápido, no sé, ya me hará preguntas o cosas para recuperar. Pensando un poco algunas reflexiones finales, y podemos, sí, de balance, al menos de nuestro laburo hecho hasta acá, creo
creemos que esto se logra, ¿no? Que no sé si en todos los casos, tampoco sé si es para eso, o sea, no es a todo o nada. Y cada persona es singular y no sabemos qué efecto va a poder tener a lo largo de su vida. Pero esa implicación termina sucediendo, la implicación subjetiva termina sucediendo de alguna u otra forma. Algo que no dije, que es muy importante, es que, nuestra apuesta es a que ellos sean agentes de cambio social, ¿no? Que suena como enorme, pero la vez pasada uno de los participantes nos contaba que no había sido partícipe de una situación en la que un compañero del trabajo le gritaba algo a una chica que pasaba. Y él se sentía mal porque no había podido hacer, no le había podido decir nada, pero se había ido de la escena, lo había dejado solo. Entonces, como que lo recuperamos, bueno, de eso se trata, a operar ahí algo diferente. Es hacer algo distinto a lo que se venía haciendo, es contarle, porque después, no, yo ahora vuelvo y en casa me esperan y a ver qué aprendiste en el curso, porque eso cuesta todavía, que no es un curso, que no van a aprender, bueno, pero bueno. ¿Qué aprendiste hoy? ¿Qué hicieron? O nos piden material. Bueno, eso, ahí está operando un cambio, ¿no? Se necesitan, es un montón, pero digo, no nos quedemos en que desde el dispositivo de los martes vamos a terminar con el patriarcado. No, pero que ya sea contagioso en este punto, que le cuenten a los amigos. Laburamos mucho las paternidades, eso funciona un montón, tiene un montón de efecto. Empiezan a recuperar cosas de sus padres que ni ellos recordaban, y eso tiene un montón de impacto, un montón de efecto. Y bueno, si vamos por todo, bueno, es esto, apelamos a una sociedad más justa, más igualitaria y que sea más segura para todos y todas. Y esta es una forma de hacerlo, al menos es lo que nosotras podemos hacer hoy, ¿no? Es lo que tenemos al alcance de la mano y lo que estamos convencidas. Somos unas convencidas de nuestro laburo, confiamos mucho, nos apoyamos mucho entre nosotras, entonces podemos dar cuenta de eso. La implicación subjetiva sucede, no siempre, hay personas que abandonan, hay personas que van, se sientan en la silla durante los 10 encuentros y no pasó nada, sí pasa, pero no es la mayoría de los casos. Termina sucediendo esta apropiación de poder hacer algo más allá con la obligatoriedad de que estar ahí, y eso también sucede. Así que, bueno, nosotros seguimos apostando, ¿no? Cada vez, estamos por arrancar el 4.º grupo y seguimos en esa. Para cerrar, les queríamos leer una cita de Eduardo Pavlovsky, que es pionero del psicodrama en América Latina, que dice, ¿qué transforma? ¿Quién transforma? Transforma el grupo, no solo el terapeuta. Transforma la síncopa de pausas, velocidades, articulaciones y conexiones de los ritmos vinculares, y no solo las intervenciones esclarecedoras del coordinador. Transforma la multiplicación prevista de leyendas y nuevas historias, y no solo la obsesión por entender el origen y causa de cada una. Transforma cuando el terapeuta acepta arriesgarse a transformarse con el grupo. Bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias, chicas. Un placer escucharlas, siempre les digo, todo el trabajo que llevan adelante, las quiero felicitar. Bueno, el resto de los compañeros después y compañeros podrán hacer las preguntas pertinentes si quieren saber algo más sobre su trabajo. Ahora les vamos a dar la bienvenida a las compañeras del otro grupo que también trabaja en La Plata, que es la licenciada Florencia Mieva, trabajadora social, y la licenciada Marcela Guzmán, psicóloga. Y las vamos a hacer subir también a las compañeras del dispositivo de Ensenada, la licenciada Soledad Troncati, trabajadora social, la licenciada Agustina Córdoba, psicóloga, y la licenciada Yelén Pocay, que también es trabajadora social. Bueno, ahora las dejo con las compañeras. Hola, bueno, buenos días. Ya dijeron muchas cosas que teníamos pensado como comentar. Así que, bueno, la presentación de la AU, yo soy Florencia, soy trabajadora social, y estamos en equipo con Marcela, que es psicóloga. Desde el año pasado estamos trabajando en el dispositivo de masculinidades,
este año ya arrancamos a encarar el tercer grupo. Y bueno, más que nada surgen varios desafíos que veníamos charlando y conversando cuando veníamos pensando en qué íbamos a transmitir. Y bueno, esto de pensar qué trabajo se puede llegar a hacer con los varones que ejercen violencia. En primer lugar, posicionarnos y dejar en claro en esto que los dispositivos no son una herramienta terapéutica, sino que son espacios y encuentros en los cuales van a habilitar esa reflexión. Nosotras no entendemos, y el dispositivo no tiene la lógica de abordar la violencia como una enfermedad, sino nos corremos de ese lugar de pensar que la violencia es una enfermedad, que lo llevan, que está en la cuerpa, sino que bueno, nada, son construcciones, estos varones vienen transitando, bien decían en los compañeros y las compañeras, es todo un proceso y también estigma que van transitando a lo largo de sus vidas, de no olvidar que también pasaron por otras instituciones, en esto de pensar de que bueno, son varones que ya tienen una pena, que ya han sido juzgados, entonces nosotras acá venimos a habilitar esa palabra y habilitar ese espacio para poder abrir y generar y pensar esto que venían hablando también, de pensar en futuro. No sé, en realidad el cambio no lo vamos a hacer de inmediato, como venían hablando las chicas hace un ratito, sino que nos conformamos, por alguna manera de decirlo, en estos procesos que se pueden ver y se van dando en el momento que se van desarrollando los encuentros. Entonces, pensar la importancia, lo que para nosotras es mega súper importante, el trabajo interdisciplinario. En esta idea de trabajo interdisciplinario, en el primer grupo eran dos psicólogos y una trabajadora social, y ya a partir del segundo grupo y este grupo estamos nosotras dos, psicóloga y trabajadora social, y también poner en juego esta idea y la oportunidad de poder trabajar en la interdisciplina, lo importante que es poder trabajar interdisciplinariamente dentro de los dispositivos y frente a los grupos. Y con esto tenemos la idea y tengo la idea de que, bueno, cada profesión por sí sola no va a aportar nada a un abordaje con estos varones. Y en esa cuota que nos falta a cada una de las profesiones, las podemos encontrar junto con la otra. Y ahí es donde se pone en juego un poco de estos desafíos que venían también planteando las chicas, en el momento del abordaje con estos varones, en el momento en que ellos se presentan en las entrevistas de admisión. Y bueno, va a parecer reiterativo, ¿no? Pero lo mismo que planteaban, se sientan y es como, yo no tengo que estar acá, porque estoy acá, ustedes ya sabrán. Y siempre es estar aclarando todo el tiempo en que nosotras no sabemos, que les brindamos el espacio de escucha y de reflexión, y entendemos que en parte, o en otras situaciones, o en otras instituciones, porque también decantan como última instancia en la entrevista de admisión diciendo, uy, yo esto ya lo conté un montón de veces. Entonces, ¿cómo remás esa entrevista de admisión después de que una persona te dice, uy, esto ya lo conté 1.000.000 de veces? En tratar de buscar la estrategia de, bueno, quédate tranquilo, tomate el tiempo de lo que quieras y contá, y empezá a contar desde donde vos sientas que tenés que contar. Y también darle la seguridad y la tranquilidad de que pueda estar seguro que va a estar con otros compañeros, que no va a ser el único que no va a estar solo, y que en los encuentros puede hablar o no hablar de lo que quiera a lo largo de los encuentros. Y acá uno de los desafíos y los que nos gustaría también como compartir es esta idea de la planificación de los encuentros y la idea de pensar a los grupos y a los dispositivos grupales socioeducativos. El pensar en la manera socioeducativa de los dispositivos. Y acá estamos como queriendo transmitir de no pensar a estos dispositivos, nosotras como profesionales y como equipos, como clases, encuentros que sean clases y transmisiones de conocimiento. Nosotras no vamos a un encuentro a hacer una transmisión de conocimiento, a explicarle a ese varón
qué es la violencia de género, los tipos de violencia de género, qué es lo que tenés que hacer, lo que no tenés que hacer, lo que está bien y lo que está mal. No queremos eso, no queremos transmitir eso, que la persona salga y que diga, bueno, reconozco que esto está bien, que esto está mal, y listo. Y no poder reconocerlo en sus propias prácticas. Entonces, esta idea, esta frase que surgió el otro día de tener planificaciones no planificadas. En el momento de generar los encuentros de cada uno de los grupos, tenemos ejes temáticos de lo que vamos a trabajar, no es que vamos a hacer de la nada y que surja lo que surja. Tenemos las reuniones de equipo, en esto que hablaba anteriormente del trabajo interdisciplinario, y poner en común los dos saberes, poder generar ejes temáticos y poder generar en cada uno de los encuentros como tirar una semillita y que de esa semillita vayan surgiendo las propuestas de los varones. Lo que también va a generar, si bien los primeros 2 encuentros, y por lo general el primero, es bastante heavy, es bastante duro, porque uno entra al encuentro, están todos sentados y uno le pone la mejor de las ondas, y hola, ¿cómo están? Y yo soy fulanita, y preséntense, y es un silencio, que vos decís, ¿qué estoy haciendo acá? O que alguien hable, por favor, porque no se puede remontar, hasta que siempre en los grupos tenemos a esa persona que comienza a hablar y empieza a romper el hielo, y también somos de esas profesionales que llevamos dinámicas y juegos de, bueno, vamos a llevar un hilo, vamos a llevar algo como para que empiece a transitar la palabra. Pero bueno, en esta idea retomo esto, de pensar los encuentros planificados, no planificados, los que nos habilita a nosotras también es poder tener este espacio reflexivo de contención. Vuelvo un poco también a lo que hablaban las compañeras, en esta idea de generar estos espacios para que ellos puedan hablar, para que ellos puedan sentirse contenidos y que nosotras en el proceso podamos acompañar. Y surgen cosas muy interesantes desde la solicitud che, ¿nos puedes compartir una película? Che, ¿nos puedes compartir un libro? ¿Podrían compartir más material? ¿Tienen algo más sobre el tema este que estuvimos hablando? O también en esto de poder pensar a futuro, sabiendo que no vamos a hacer un cambio radical ahora, pero sí nos basta con los tópicos que vienen cuando dicen, ayer estaba en el trabajo y... ¿cómo fue? Estaba en el horario del almuerzo y se pusieron a hablar con los compañeros y no sé qué dijo uno y dijo, no, pará, eso no es así, porque a mí me explicaron qué. Y uno se queda como diciendo, bueno, estamos moviendo, estamos generando un cambio, estamos como irrumpiendo ahí lógicas que ellos mismos por ahí antes no reconocían. Entonces, en esto de lo que al principio hablaba, ¿no? De generar ese conocimiento de las propias prácticas de estas personas, de estos varones en sus trayectos de vida, que las puedan reconocer ese ejercicio de violencia. Bueno, como para ir cerrando, no sé cómo voy, pero me puedo ir cebando. Del otro lado, más allá de todo esto que venía hablando y que veníamos charlando con la compañera, también nos surgen algunas frases que nos parecen un poco desmotivadoras, ¿no? En uno de los cierres de estos encuentros, uno de los varones nos plantea, al finalizar, cuando uno está finalizando los encuentros, siempre, así como cuesta arrancar, cuesta terminar porque dicen, uy, una vez que yo ya me aflojé, que ya encontré, que me siento contenido, esto se termina. Uno se pone contenta porque dice, bueno, hicimos las cosas bien porque el grupo terminó, se afianzó, comparten los teléfonos, se juntan, hablan, charlan por fuera de los encuentros. Pero uno de los varones nos dijo, todo lindo, pero yo ahora vuelvo a la jungla. Y bueno, me hice el mismo silencio que nos resuena y nos queda pensando un poco en la cabeza esto de nosotros contribuimos a ese mínimo cambio, pero ¿qué sucede después de haber finalizado los encuentros, no?
cómo se contiene, cómo se continúa, como los desafíos de poder seguir encontrando herramientas por fuera para poder generar este contenido y este cambio a los varones, ¿no? Sostenga más que nada en un entorno que sigue legitimando esas prácticas que se lograron conmover en los encuentros. Entonces, un poco va de esa mano, de si nosotros generamos estos agentes de cambio, estas pequeñas movilizaciones en las conductas subjetivas de estos varones que los pueden reconocer, poder generar también como redes con otras instituciones que asuman el compromiso de poder seguir acompañando a estos agentes de cambio. Porque la realidad, y ahora vuelvo a la parte con la que me quedo anteriormente, es un montón el trabajo que estamos haciendo, es muy grande, uno a veces se desmotiva pensando que no está generando nada, y después te vienen varones comentando todas estas situaciones, de hice este cambio, pude reconocer esto, el otro día me dijeron tal cosa y yo preferí no decir nada, no responder, pensar en frío, no reaccioné mal, me sirvió este encuentro para no pelearme con un compañero. Entonces, nosotras hacemos cambios, el dispositivo genera cambios, mínimos que sean, y ya es el tercer dispositivo y creemos que de los tres que hemos transitado, han habido agentes de cambio y han habido una movilización de subjetividades importante. Pero bueno, esta última frase nos quedó ahí resonando y por ahí seguir apostando a este trabajo en los dispositivos y poder ir generando otras redes, y si bien que sean los varones los que vayan transmitiendo que existen estos dispositivos, también poder nosotros abrirlos y comentarlos y que sea mucho más visible de lo que es para poder seguir generando estos agentes de cambio en los varones. Hola, buen día. ¿Se escucha? Sí. Bueno, buenos días a todos y a todas. Nosotras, bueno, ya nos presentó Lau, yo soy Agustina, soy psicóloga, las chicas son Ayelén y Soledad, trabajadoras sociales. Mucho de lo que íbamos a decir ya, entre la presentación y las chicas lo han contado muy bien, pero bueno, vamos a intentar no repetir para que no sea aburrido. Bueno, vamos a hablar un poquito vamos a intentar hablar de estos mínimos cambios de posición o estas reflexiones por ahí que han tenido los varones a lo largo del dispositivo. Bueno, no se dijo esto, así que lo voy a aprovechar y lo voy a decir, cómo era la modalidad de trabajo, por si alguno no sabe. Bueno, primero son entrevistas de admisión, una o más, de acuerdo a lo que el equipo considere necesario y al caso que tengamos, al varón. Y luego son encuentros grupales, aproximadamente 10 encuentros, eso obviamente no está planificado de antemano, sino que va surgiendo sobre la marcha, de acuerdo a lo que creamos necesario, y los tiempos también. El año pasado con el tema del Mundial se nos atrasaron varios, porque también eran los martes, así que se fue posponiendo más. Y bueno, se realizan cada 15 días, y la semana que no tenemos los encuentros grupales con los varones, aprovechamos nosotras, hacemos reunión de equipo y bueno, evaluamos el encuentro anterior, o planificamos, o vemos en qué fallamos por ahí, o cómo, claro, qué podemos hacer, bueno, en fin, reunión de equipo nuestras que nos sirven para estas cuestiones. Y bueno, lo que es el trabajo con ellos, ya en la entrevista de admisión, nosotras le contamos el encuadre, y la forma de llevar a cabo el taller, le contamos, bueno, muchos no saben, ninguno sabe, así que le contamos de las entrevistas, de la instancia grupal, y cuál es la idea nuestra, básicamente, como dijeron las chicas y en la presentación, esto de evitar que se sienta el espacio, que ellos lo sientan como un lugar de castigo, o que va en línea con lo que con las otras instancias en las que tuvieron que hablar del tema, corrernos de estas instancias como más punitivistas de castigo, porque ellos ya han pasado justamente esa instancia, como ya han dicho, y bueno, que tomen el espacio, que se intenten apropiar del espacio, mediante la reflexión, la confianza, explicitamos
de antemano el tema del consentimiento informado, de que la información que se habla queda entre nosotros, incluso, o sea, nosotras como profesional y ellos como participantes, sí que se le informa al juzgado, su asistencia al dispositivo, pero que las cuestiones que se hablan quedan ahí. Y justamente le decimos que ya que es un espacio al que tienen que asistir por regla de conducta, porque nosotros también nos llegan por regla de conducta, impuesta por el juez, que sea un espacio que lo aprovechen y que les intente brindar herramientas, porque todos llegan con, bueno, hay uno que había dicho, un varón que había dicho, bueno, si la ley me obliga, lo voy a tener que hacer, obviamente llegan totalmente reticentes a formar parte del espacio, incluso muchos no reconocen, la gran mayoría, situaciones de violencia, naturalizan las cuestiones diciendo, teníamos discusiones normales, de pareja, discusiones verbales, y lo bueno es que a lo largo del desarrollo de los encuentros se va viendo cómo ellos van pudiendo reflexionar sobre este tema y de no reconocer la violencia van a empezar a ver cambios y a identificar esta problemática. Como ya bueno, dijeron, los grupos son psicosocioeducativos, porque se parte como de la idea de que la violencia se aprende, es aprendida y por lo tanto se puede desaprender adoptando otras formas, ¿no? De modalidades y de relacionarnos con el otro, pero bueno, implica justamente, como bien dijeron las compañeras, desarme por ahí de creencias o de conductas que tienen totalmente naturalizadas. Bueno, la característica fundamental, creemos, de todos los grupos, pero en nosotros lo hemos notado y hace a cómo van ellos transitando los grupos, son, bueno, grupos heterogéneos, la edad de los varones, nosotros en el dispositivo nuestro contamos con varones de entre 20 años y 55 años, lo que lleva a que, bueno, las experiencias de vida obviamente sean diferentes, ¿no? En cada uno de ellos. Y también otra gran diferencia es en cuanto a las destinatarias a las cuales ejercieron la violencia y tienen la causa. Algunos fueron hacia parejas estables, hacia sus parejas que aún hoy siguen estando juntos, otros hacia sus hijas, hemos tenido un caso que había sido con la hija lo había denunciado, y otro hacia mujeres que por ahí no tuvieron relaciones ocasionales y no continúan. Entonces creemos que esta manera de estas diferencias, mejor dicho, es como que hace a cómo ellos van a transitar el dispositivo y también las expectativas que tienen y demás. Entonces las estrategias y las herramientas fueron modificándose según los emergentes, como decíamos en las reuniones de equipo, íbamos planificando esto y bueno, esto da cuenta que también no hay algo que esté totalmente pautado de antemano, sino incluso muchas veces nos ha pasado de ir con algo planificado y tener que medio cambiarlo sobre la marcha. Pero bueno, pasamos por 3 grandes momentos, creemos nosotras, en esto de las herramientas que planificamos y las temáticas, como dijeron las chicas, tratábamos sobre qué es la masculinidad hegemónica, los tipos de violencia, los privilegios de la masculinidad, las paternidades también, bueno, y otros temas. Al principio, en los primeros grupos, en los primeros encuentros, mandábamos a través de un grupo de WhatsApp que teníamos, videitos sobre la temática que queríamos tratar. Y después, bueno, en el encuentro lo que nos pasaba es que o muchos no lo habían visto, o los que los habían visto, como que, nada, sentíamos que obturaba la reflexión, que es justamente lo que apunta el dispositivo, porque repetían lo que ya habían visto en el video, entonces como que obturaba esta reflexión, claro, porque repetían las palabras, pero sin una reflexión crítica, digamos. Entonces, bueno, notamos eso y después ya empezamos a usar disparadores, como canciones, fotos o frases, que nos permitía por ahí que ellos desplieguen más lo que pensaban. Pero bueno, lo que nos pasaba en algunos casos es que por ahí lo que eran las canciones y la comprensión por ahí, a no todos les llegaba de la misma manera, porque entendemos que no todos cuentan con los mismos recursos simbólicos con los que interpretaban ese material, entonces no, tampoco
notamos que nos servía demasiado. Y el último tiempo utilizamos más espacios desde la palabra, como, no sé, alguna noticia actual o incluso cuestiones que ellos mismos habían traído, lo llevábamos al espacio, y eso permitía más un debate en el que todos se pudieran sentir parte. Bueno, y en cuanto a estos pequeños cambios, estos granitos de arena que fueron sucediendo, aportando, nos dimos cuenta que esto, en las entrevistas de admisión y en los primeros encuentros, ellos naturalizaban ciertas situaciones, con bueno, discusiones normales de pareja. ¿Quién no tiene? Nos preguntaban, ¿quién no tiene situaciones normales de pareja? Como que, bueno, a ver, sí, pero durante los encuentros fueron resignificando y entendiendo de que se trataba de una violencia. Por ejemplo, muchos decían que esto les sirvió para tomar conciencia de que sí hubo casos de violencia y que quieren cambiar el trato, o que esa no es la forma. Después por ahí otros varones sí admitieron en las entrevistas y en los primeros encuentros situaciones de violencia, pero las naturalizaban y no tomaban conciencia de la gravedad, digamos. Uno dijo, la agarré de los brazos por una discusión sobre la crianza de mis hijos. Entonces, a partir del tránsito por el dispositivo, notamos que muchos varones nos contaban que estaban poniendo en práctica otras formas, ¿no?, de encarar los conflictos o de resolver. Y uno dijo, por ejemplo, cuando siento que hay una pelea, o bueno, prefiero agarrar mi bolsito y me voy, no me peleo más. Y la importancia, que eso también lo trabajamos un montón, de encontrar otras formas antes, de no llegar al punto de que exploten, sino de poder charlar y compartir con la pareja, con compañeros o lo que sea, sobre las cuestiones para no llegar a una instancia mayor de violencia. También, bueno, muchos varones pudieron hablar con sus parejas sobre la situación, pudieron reflexionar y poner en palabras por ahí que nunca antes lo habían hecho. Por ahí se instaló mayor diálogo entre ellos, incluso pensar en la dinámica familiar, con la pareja. Y bueno, también nos pasaban que muchos compartían y nos contaban el próximo encuentro, no, le mostré el video a mi mujer, o nada, le conté lo que tratamos, charlamos sobre el tema. Entonces, bueno, notamos que si bien, como mencionaron, falta mucho trabajo y no se da de una vez para siempre, no es con 10 encuentros les cambiamos la vida, pero creemos que muchos se pueden apropiar del espacio, que también es la idea, y pueden generar nuevas modalidades de relacionarse con el otro, o de pensarse con el otro. Y también medio que también nos quedamos, y cerramos así, con una frase, con un comentario que nos había hecho un varón en un encuentro, en el último encuentro de cierre, que dijo, me sentí muy cómoda, los espacios me gustaron mucho, pudimos hablar un montón de cosas, pero después en el afuera no puedo hablar de estos temas, más o menos de la jungla de la que mencionan las chicas, y creemos que es una constante que se está dando, de que una vez que logran simpatizar con el espacio y encontrar que es un lugar donde pueden hablar sin ser juzgados, se termina. Así que, nada, creo que como sociedad esto nos interpela. A ver, ¿qué más se puede seguir haciendo? Bueno, no sé. Muchas gracias. Sí, nosotros consideramos que se dan cambios perspectivos de posicionamiento de estos varones, porque, como bien mencionaron en los 3 trabajos que se repitió esta situación, los varones llegan con todas las resistencias a los dispositivos y meramente después continúan, salvo el que
deserta del dispositivo, se baja, pero los que continúan, ya hay un cambio de posicionamiento hubo, porque lo sostiene, participa, y a partir de eso lo que se debe lograr es la implicación subjetiva, que sabemos que es lo más difícil, y trabajar este tema de la responsabilidad, que no se da con todos, pero ya hubo un cambio desde el primer encuentro, de que ni siquiera sabía por qué llegaba al dispositivo, que era un dispositivo porque estaba ahí, ni siquiera sabía definición de violencia, o los tipos de violencia, entonces no consideraba que porque no había sido violencia física, no había generado violencia. Entonces me parece que ahí es importante para poder trabajarlo y quedarnos con eso. Ahora vamos a abrir a las preguntas, a la ronda de preguntas, a los que están presencial y virtual. Virtual había una pregunta que tenía que ver con la forma en que los llevaban adelante a los encuentros y la frecuencia, si era quincenal o semanal. Yo les doy porque ahí para que respondan, creo que los tres lo hacen de la misma manera. Sí. Sí, los encuentros eran quincenales. Tengo entendido que un grupo en una época lo hizo. Un grupo por ahí se maneja diferente. Nosotras hacemos también los martes a las 2 de la tarde, un martes con los varones, al martes siguiente, reunión de equipo y así, cada 15 días. Pero bueno, las chicas se manejan diferente. Bueno, nosotras lo que estuvimos haciendo también fue ir modificando la frecuencia con la que hacíamos el espacio. En un primer momento lo hacíamos cada 15 días, ¿no? Y en función de lo que íbamos también trabajando y hablando con los participantes, es que definíamos cómo también ir generando un acuerdo, ¿no? Entendiendo esto de la extensión del espacio o cuestiones laborales, como medio lo íbamos consensuando, lo empezamos a hacer semanalmente y ahora semanal también. Un solo grupo hacíamos cada 15 días, lo cual también nos generaba la posibilidad de encontrarnos a nosotras y nada, tener una evaluación del espacio y seguir planificando, pero bueno, también por ahí se hacía demasiado extensa la espera del encuentro, así que decidimos hacerlo todos los martes en nuestro caso, con duración de 2 horas más o menos, y la totalidad de los encuentros son 10, más o menos en función de lo que nos lleve a trabajar los temas. Claro, por ahí a nosotras lo que evaluábamos es que generalmente, o en lo que hablaba, no me acuerdo quién ya, pero se tienen que pedir el día del trabajo o retirarse antes o el permiso, por más que le entregamos el certificado que asistieron, por ahí no todos tenían la posibilidad. Entonces, para no complicarlos a ellos, es que siempre decidimos hacerlo cada 15. También para que aunque sea 2 veces al mes puedan asistir bien al trabajo, básicamente. Pero bueno, siempre fue charlado y lo organizamos de esa manera. No sé si hay una otra pregunta virtual, Diego. Ahí alguien levantando la mano. Agustín. Te digo que nos pongan en el chat. Sí, las preguntas, si pueden volcarlas en el chat para que nosotros las podamos leer y responder desde acá. Acá, de los presentes, alguien que quiera hacerle preguntas a la compañera. Muy bien. Me acerco acá porque si no, los que están en el Zoom no escuchan. Quiero decir una cosa, es impresionante la atención con la que están todos prestando atención en los Zoom. Yo soy de los que me distraigo y veo que están todas más bien, casi todas mujeres, prestando atención porque es muy interesante lo que están diciendo y a mí me parece que es uno de los encuentros más lindos que tenemos desde que estamos acá en la gestión. Yo quiero hacer una pregunta, quizás no, es para el futuro también, para las futuras exposiciones y demás, pero me surgieron algunas preguntas con respecto a los recursos simbólicos que tienen las personas que pueden ir a estos dispositivos. La pregunta sería algo así como, ¿qué diferencias se encuentran entre las diferencias de abordaje o la forma de actuar cuando
hay un pibe de 20 años con respecto a uno de 60, digamos, ¿no? ¿Cómo hacer, digamos, o qué implica eso? También recuerdo haber escuchado de una persona que llevaba adelante un dispositivo que decía, yo esto nunca lo escuché antes, se lo voy a contar a mi nieto. O sea, como que, uy, qué loco que el tipo ya tenga nietos y que él tenga ganas de contar eso a su nieto. O sea, ¿qué diferencias se encuentran en esos abordajes? ¿O cómo se las ingenian? Porque la verdad que no es lo mismo una persona de 60 años con nieto que un pibe de 20. Y teniendo en cuenta la particularidad de este tipo de delitos, que es, a diferencia del resto en general, que es un delito más polietario, o sea, que lo cometen de diferentes edades, y es más policlasista, cometen diferentes clases sociales. O sea, nosotros estamos siempre analizando las cuestiones de la reincidencia, el delito y demás, y vemos que la reincidencia en los delitos contra la propiedad, por ejemplo, a los 35, 40, pega una curva enorme hacia abajo, y no pasa en este tipo de delitos. O sea, se da más profundamente esa curva en los delitos contra la propiedad, narcomenudeo y otros delitos, acá no. O sea, es distinto, digamos, la característica en ese sentido entre la mayoría de las personas que están presas y las personas que están presas por ese tipo de delito, o las personas que nosotros abordamos por diferentes delitos. Entonces la pregunta que les hago sería cómo hacen, cómo se las ingenian, o qué pasa cuando hay personas de diferente situación sociocultural, llamémosle, vos hablaste de recursos simbólicos y demás. Digo, por ahí tengan una persona que no terminó la primaria y un profesional en el mismo grupo, que quizás seguramente no se conocen, salvo en los lugares más chicos, en donde me han contado que se conocen. Entonces ustedes hablan del grupo de WhatsApp, me imagino cosas muy particulares, ¿no? Ese grupo de WhatsApp, distinto si es entre personas que no se conocen, si es personas que se conocen, debe ser muy distinto en una comunidad muy chica, juntarse, y distinto es, no sé, La Plata, que seguramente ninguno se conoce, salvo alguna casualidad. Así que bueno, quería preguntarles eso, cómo las ingenian para un abordaje de rangos etarios tan distintos y condiciones socioculturales tan distintas. Bueno, voy a contarte dos experiencias. En el primer grupo que tuvimos nos pasó que teníamos un varón que tenía 60 y pico, casi 70 años, y uno de los chicos era uno de los más jóvenes, tenía 21, 22, y nada, nos pasó algo muy loco, que nosotros pensábamos que cómo íbamos a hacer con este varón, el de mayor edad. Si bien en la entrevista de admisión lo habíamos evaluado, dijimos, bueno, sí, lo ponemos en el grupo, es suelto, es dado, puede que vaya, y después en el momento de los encuentros decir, uy, acá se viene el que no va a hablar o va a ser o se va a resistir a poder charlar o en algunas cuestiones. Y la realidad que también, como veníamos hablando, no pasa por la edad, sino pasa por las trayectorias de vida y el contexto en el que están. Entonces, esa persona que tenía casi 70 años, por decirlo de alguna manera, estaba más abierto a participar y a contribuir al diálogo y a hacer una reflexión que el pibe de 20 y pico de años que venía de otro contexto, de otro barrio, de una situación familiar muy diferente a la de este hombre. Entonces, como que también a veces nos dejamos engañar un poco por la edad y puede ser totalmente al revés. Y en nuestros casos, que lo fuimos viendo en el transcurso de los encuentros, las estrategias eran un poco de colaboración entre ellos mismos, en no hacer una diferencia de edad, sino de poder abrir el espacio y habilitar que se cuenten esas experiencias de cada uno y cuáles de todas esas experiencias compartidas, en cuáles podían identificar su trayectoria de vida. Entonces se ponía un poco en juego el ida y vuelta hasta comentarios de, uy, yo no lo había pensado así, o sí, eso que hacías vos, yo lo había escuchado, lo reconozco de mi papá o de mi abuelo, o como hacer esas, no comparaciones, pero sí
Exactamente. Gracias. Esos intercambios que van a ir habilitando a poder ir apagando un poco estas diferencias. Y en una segunda experiencia teníamos un chico que era, no me acuerdo licenciado en qué, y ahí sí tuvimos que hacer una intervención un poco más puntual, pero porque acá se detonaba mucho la superioridad que como que quería ejercer en el resto de los compañeros. Entonces, en ese caso puntual, más allá de las estrategias, es decir, bueno, que quisimos también atraer del otro grupo, como que no fueron funcionando y que también sentíamos la incomodidad del resto de los compañeros, en ese caso muy puntual, sí hablamos con la persona, generamos un espacio como para ver si de replantear otras formas de decir las cosas que por ahí no se daban cuenta, y esto también es parte del mismo ejercicio de la violencia, de mostrar este grado de superioridad frente a los demás, ¿no? No es solamente hacia las mujeres, sino de encontrar el espacio de, bueno, yo soy superior y acá me están detonando que yo tuve una falencia, entonces como yo tengo un título o algo más, acá me voy a demostrar mi grado de superioridad. Entonces, también poder trabajar eso, y en estos casos, cuando uno no los puede manejar y no puede generar esas herramientas o lógicas dentro grupales, poder tomarse el tiempo y decir, bueno, vamos a hablar con esta persona en particular y vamos a ver qué herramientas podemos trabajar con él puntualmente para que no se siga dando o no se siga transmitiendo de manera grupal. Ese es en nuestros casos. Sí, también a veces en las personas mayores, al menos fue en el caso de las que pasaron por nuestros grupos, como que tienen más registro de eso. Bueno, yo soy de otra generación, o como hacen esa aclaración, pero después, un poco lo que dice Flor, están más abiertos. Y en definitiva, las cuestiones son las mismas. O sea, obviamente las diferencias de años y las cosas por las que pasaron son distintas, pero las atraviesan las mismas cuestiones, tienen los mismos privilegios, tengan 60, tengan 20. Y a veces las personas mayores tienen como esta apertura, bueno, yo soy de otra generación, y después, es al principio, son como parte de la resistencia del principio. Y después está, más allá de la heterogeneidad, que era algo que nosotros habíamos planteado para hoy, creo que no lo pude decir, la idea después es apelar a la tarea en común, ¿no? Como que somos todos parte de esto, somos todos parte de este sistema, estamos atravesados en diferente medida, y lo que nos une es eso. Y eso hace como las diferencias de todos, no es lo mismo el que vive en el barrio que el que vive en el centro, pero eso aúna. También esta cuestión de por ahí los más grandes o los que se crearon en el campo. Vienen con esa cuestión, no, en el campo esto es así, pero lo trae, y al menos no lo naturalizan. O sea, si lo ponen ahí sobre la mesa, es porque hay una cuestión ahí que dice, bueno, esto me juega, en algún punto me está tocando. Así que a la larga se trata de eso, apelar a que somos todas parte de este sistema, y nosotros también nos incluimos, ¿no? Nuestros compañeros, nuestros padres, o sea, no es que los únicos machistas o que son ellos, ¿no? No, somos todos partes de esta misma sociedad. Y agrego algo más, perdón. No, que para mí lo más rico que tiene el espacio y que nosotras siempre traemos con las chicas es justamente que haya diferencia. O sea, que sean de distintos barrios, que sean de distintas edades, que vengan con distintas historias, porque también un poco, y es lo que le decimos también y le transmitimos, es, bueno, que sea un espacio que aprovechen a hablar y a escuchar cosas que quizás, si no fuera por ese espacio, nunca lo harían. O sea, o temas que nunca hablarían, o cosas, o vivencias que hayan tenido que quizás, si no las ponían acá, no las iban a poner en ningún otro espacio. Y nos ha pasado de que como que se ponen a prueba entre ellos mismos, en el sentido de una persona mayor, por ejemplo, diciendo, no, bueno, porque los pibes de gorrita, y el pibe de gorrita era el pibe que tenía al lado, entonces como que de repente se percataba de lo que había dicho, y eso también es un ejercicio que es como los incomoda, pero a la vez los va como, poniendo en otro lugar y en considerar que la persona que está al lado, o sea, en definitiva esto que dice Augo, o sea, todos vienen por un delito o por alguna situación que dejamos de lado, pero que evidencia, digamos, que es un sistema que nos excede, y eso también nosotras
todo el tiempo lo traemos que a nosotras también nos atraviesa, el patriarcado, que también, y somos muy de poner situaciones personales, primero porque nos sale en el espacio contar, bueno, no, mi papá, mi hermano, yo misma, para que ellos también identifiquen que, y correrlos de este lugar de los únicos machistas, violentos son ellos, sino, bueno, no, que también es parte de una situación más amplia. Eso. Bien, les leo otras preguntas que llegaron. Una de las preguntas tiene que ver con esto que hablábamos de el abordaje no punitivista, y dicen, bueno, ¿cómo se hace para que se implique subjetivamente si están abordando desde un lugar no punitivista? Si tiene que ver con que alojan la palabra y cómo hacen circular eso de la palabra, y cómo hacen para que llegue, dice, caminen hacia el autoconocimiento. Y dice que implica reconocerse parte del entramado cultural violento en el que nos socializan a los varones y que asuman esos actos. Esa es una de las preguntas. Y la otra pregunta tiene que ver si, cómo dan por cerrado los grupos, si tiene que ver solo con la asistencia o si hacen una evaluación con respecto a este trabajo de cada varón. Claro, la primera tiene que ver si estamos hablando de que hacemos un abordaje no punitivista, cómo logran la implicación o qué estrategias ponen en juego para que se trabaje esto con varones. Bueno, en relación a la primera pregunta, es un poco también que nos quedó pendiente de lo que habíamos planeado hablar, es que le damos mucho lugar a la escucha, siendo que los varones que asisten a los dispositivos, en nuestro caso no asisten de manera voluntaria, sino que ya vienen desde un punto de partida punitivista, desde el juez que los está obligando a asistir, en un punto como a modo de castigo. Nosotros como equipos creo que tomamos eso también como oportunidad para poder trabajar, pero también es cierto obstáculo con el que llegan, ¿no? Porque esto de la obligación de estar impuestos y nosotros ahí como estrategia separarnos de ese lugar de lo judicial, de la sanción, y tratar de, a partir del encuadre, y ahí también mucho desde las entrevistas de admisión, de dejar en claro de qué se trata el trabajo que hacemos en el grupo, y dar mucho lugar a la escucha, tratar de alojar, siendo que esto es una dificultad, este modo de llegada de ellos, y vienen con todas las resistencias al principio, esto de me hicieron una cama, o bueno, no fue tan así, pero no le pegué, bueno, todas las frases que vamos escuchando, y dar lugar a que empiece a circular la palabra, que entiendan que el espacio se trata de otra cosa, que se animen y que tomen confianza con nosotros, que también siendo de patronato es como que nos ponen en un lugar ahí de estar controlando a ver si cumplen o no con lo que les impuso el juez. Y bueno, cuesta un poco al principio que se aflojen, y cuando entienden que se trata de otro tipo de espacio empieza a circular la palabra y pueden empezar a expresar sus opiniones, sentimientos y demás, que es como difícil al principio. Y bueno, y a partir de eso vemos, nosotros decíamos, primero surgen como palabras, empiezan a tirar como tímidamente, y después las palabras empiezan como a encontrar las palabras que ellos van diciendo, y se empiezan a hacer preguntas, se responden entre ellos, y bueno, van tratando de encontrar ese lugar, y ahí de a poquito va aflorando como la demanda, y empiezan a implicarse, si bien llegan con esto de que, bueno, yo no le pegué, o no, reconociendo un montón de tipos de violencias que ejercen en sus vínculos, y van descubriendo en la charla entre todos que muchas situaciones han ejercido violencia, y eso también era violencia, y empiezan de a poco poder implicarse, y si bien al principio llegan con suerte reconociendo el hecho, al final terminan reconociendo el hecho y responsabilizándose subjetivamente de lo que pasó. Y eso creemos que es como lo fundamental y el objetivo, que parece chiquito, pero es lo que motoriza que ese varón al salir del grupo se junte con los compañeros de trabajo en el almuerzo, o lo lleve
a una charla con sus hijos, hijas, hasta con la madre, me han contado que se han dado charlas, y bueno, ahí vemos como que es una semillita que por lo menos sale de cada grupo, y que bueno, que apuntamos a eso, a que ese varón sea agente de cambio, y que si bien falta un montón por hacer, es un primer paso que parece fundamental. La segunda, la finalización, ¿cómo se da por la cantidad de encuentros? Bueno, con la segunda. El tema como de, es una evaluación que potente, claro, la evaluación del proceso, lo veníamos hablando también antes de venir. Depende mucho también de la actitud que tenga el varón frente a los encuentros. Si bien nosotras avisamos que pueden tener 2 faltas en el transcurso de los encuentros, que son entre 8 y 10 encuentros, que por favor nos avisen, que tienen la oportunidad de pedir los certificados de asistencia, pero también sabemos que se ponen en juego también el hecho de presentar el certificado del patronato de los encuentros, los dispositivos, a los patrones o a las instituciones. Nos encontramos también con diversas, digamos, predisposiciones frente a estos encuentros. Tenemos las personas, generalizo, pero cada persona es particular, ¿no? Pero tenés aquellos varones que en realidad están atravesando una situación económica, familiar, como que uno va viendo y va notando que no lo puede, que lo está desbordando, y que genera un interés hacia estos encuentros, y que te manda un mensaje y te dice: mañana voy a llegar 10 minutos más tarde, me puedo retirar 10 minutos más tarde, me puedes hacer un certificado, como que tiene ese compromiso de asistir a los encuentros. Entonces, por ahí falta más de 2 encuentros, pero es una persona que cuando va a los encuentros es participativa, que está como que se nota que quiere generar ese cambio, o que tiene ese compromiso para con nosotras y el resto de sus compañeros. Así como también hemos tenido varones en los cuales vienen el primer encuentro, no vienen el segundo, vienen el tercero, te traen un certificado y desapareció. Y vos mandaste un montón de mensajes en la semana y le avisaste: acordate que mañana es el encuentro a tal hora, mandame un mensaje, avísame, tenés el certificado. Y nada, en esos casos claramente no damos por válido que pasó por el proceso del dispositivo, sino como que se evalúa cada uno de los varones y su desempeño y su desarrollo, y también se tienen en cuenta el contexto en el que se encuentra y el trabajo, ¿no? Porque esto que hablaban también algunas compañeras, muchos de los varones que vienen a los dispositivos trabajan de changas. Entonces nosotras, por ejemplo, el dispositivo lo hacemos los jueves a las 2:30 de la tarde, y hay muchos compañeros, mientras el año pasado era los miércoles a las 2:30 de la tarde, y muchos te dicen: voy a llegar más tarde, o me puedo retirar antes porque hoy conseguí una changa. Entonces no le vas a decir: no, dejá la changa, vení al dispositivo porque es una imposición judicial. O sea, no, se nos cae la cara de la vergüenza. Entonces sí se tiene en cuenta y se evalúa en cada caso particular y singular de cada uno de los participantes. Bien, bueno, agrego una cosita más. Con respecto a la primera pregunta, por ahí, bueno, con las chicas coincidimos, por suerte, en la forma de llegar adelante también desde, nada, para nosotras, que no sea un abordaje punitivista tiene que ver con un posicionamiento político. Digo, o sea, sabemos que hay distintas maneras de comprender cómo se da la violencia, de dónde surge, incluso en el marco del movimiento feminista también, digamos, es heterogénea la mirada con respecto a eso. Para nosotras, digamos, que no sea punitivista el abordaje, más allá de que la propuesta también, obviamente, es en ese sentido, digo, es una decisión política y un posicionamiento, porque constantemente tenemos que estar
digo constantemente porque ante ciertos comentarios, ante ciertas situaciones incómodas en el marco del espacio, porque eso también nos pasa, digo, también está bueno ponerlo en común, no es todo, todo lindo, obviamente, también hay cuestiones que por ahí nos llevan a situaciones de salir angustiadas o de salir movilizadas más que angustiadas. Nos ha pasado eso también, entonces es como todo el tiempo volver al eje y decir, bueno, comprender, bueno, por qué estamos acá, cómo entendemos la violencia, cómo entendemos a las personas que participan, cómo entendemos su vida, digo, el espacio es heterogéneo y hay personas, digamos, que llevan adelante y tienen una vida compleja, y comprender que responder a la violencia con más violencia, digamos, no nos lleva a ningún lado, y que en momentos de crisis económicas, políticas, etcétera, la violencia se agudiza aún más, entonces también tratamos de comprender cuando vienen con situaciones que quizás, como decía Flor, los desbordan. Eso por un lado. Con respecto a lo primero, a nosotras nos pasó, tuvimos un caso con respecto a la participación del dispositivo. Bueno, una persona que pasó la entrevista de admisión, empezó a participar del grupo, llevaba asistencia perfecta, pero era una persona que irrumpía constantemente de una posición violenta, no solo hacia nosotras, sino también hacia el resto de sus compañeros. Boicoteaba el espacio, por decirlo de alguna forma, con comentarios, llevando en contra cada tema que proponíamos trabajar, no solamente verbalmente, sino desde una posición, bueno, no sé cómo transmitirlo, pero sí era complejo y era incómodo para todo el grupo. Participó de todos o la mayoría de los encuentros por lo menos, y en la evaluación final que nosotras hacemos fue como, bueno, sí, es una persona que participó, pero no cumplió, digamos, con la regla, ya que, digamos, no cumplió con los objetivos que proponemos desde el espacio. Entonces me parece que también con esas situaciones nos vamos a seguir encontrando, y es como nuestro desafío, bueno, ¿qué evaluamos en función de eso? Igualmente, obviamente lo fuimos charlando entre nosotras, con Laura también, con el equipo, para ver cómo podíamos transmitir, porque digo, también no es como, bueno, tienen que cumplir, cumplieron, listo, ya está. O sea, también cómo se implicaron, qué generó en el resto del grupo, de sus compañeros, digo, a sus compañeros también los incomodaba, entonces fue una situación como bastante clara en relación a la posibilidad de grupalidad o de trabajar en grupo con esa persona, que si bien está la entrevista de admisión para identificarlo, después pasan otras cosas, digo, entonces eso también nos pasó a nosotras. Y después, no sé si era la pregunta con respecto a la evaluación, si hacíamos evaluación. Ah, bien, porque también pensé que hablaba en relación a la evaluación de grupos, y ellos tenían un día de, no sé, lo que hacemos generalmente en el último encuentro es, o lo que empezamos a hacer es que nos dejen como una reflexión anónima si quieren, no es necesario que tengan el nombre, con respecto a, bueno, cómo se dan el espacio, o con qué miradas se quedaron, o nada, que tengan una reflexión amplia de lo que quieran, y eso después con las chicas nos juntamos, leemos cada una de las reflexiones. De hecho, en el escrito ponemos algunas citas que también nos conmueven y nos movilizan, porque digo, para nosotras también ver en algún punto lo generado de cada grupo es aprendizaje para nosotras, para saber, digamos, cómo seguir llevando adelante el espacio, así que no sé si hay algo más. Bien, acá tenemos otra pregunta que se refiere a, dice, ¿cómo juega la diferencia temporal entre los hechos que dieron lugar a la denuncia y cuando llega el oficio a patronato? Que generalmente pasaron años, y cómo se logra entonces, cuando la persona considera que es algo ya pasado, cómo se juega esto para que se pueda implicar subjetivamente a la hora del abordaje. Es que me parece que ahí la clave es la cuestión esta de trascender el hecho puntual, ¿no? Individual de por qué vienen. Porque hay veces, hay personas que han llegado que ni siquiera sabían que habían sido denunciadas. O sea, eso, o que ya están de nuevo en pareja con la persona que se produjo la denuncia, porque pasan años, y eso por ahí al principio puede generar cierta fricción en la admisión, en los primeros encuentros, porque dice, de nuevo, ¿qué hago acá? No debería estar acá.
pero nosotras es como que el hecho puntual, el incidente no nos interesa. Entonces es como, bueno, es trascenderlo y no cambia mucho. Eso es, no sé si quieren. Bien. Bien, bueno, preguntas no había más, había algunos comentarios más, hablaban de la importancia de historizar sobre la creación de los dispositivos en patronato, desde cuando surgieron hasta hoy con la ampliación de los dispositivos. Creo que lo que marca ahí la importancia tiene que ver con esto de cómo se ha visibilizado esta política pública y la importancia de visibilizarla para el Poder Judicial, porque dependemos de esto justamente, de que pueda llegar como regla de conducta impuesta, donde si bien hay que crear una demanda, como plantearon las chicas, para poder trabajar sobre eso, para nosotros es sumamente importante que el Poder Judicial empiece a trabajar con esta perspectiva de género para poder hacer este abordaje. Y ahí cuando hablaban de la historización tiene que ver con esto, porque cuando se empezó a trabajar en 2017 con muy pocos dispositivos, no llegaban como regla de conducta impuesta, y se pudo hacer un trabajo arduo durante todos estos años, un proceso que seguimos adelante con Aníbal, donde vamos por los departamentos judiciales, visibilizando y mostrando el trabajo que hace cada uno de los equipos de territorio, y justamente donde tenemos que nosotros fortalecer para que esto siga, digamos, nos sigan llegando las causas por regla de conducta impuesta, pero también para que se entienda por qué hacemos este abordaje, por qué se trabaja con los varones y qué es lo que hacemos, porque muchas veces nos derivan pero no saben cómo venimos trabajando. Y nos parece que estas jornadas que empezamos a hacer va a ser de suma importancia para que también se dé a conocer cómo es el trabajo que ustedes hacen en el territorio y en la práctica. Así que bueno, agradecerles a todos los que han participado, a todos y a todas los que han participado hoy, a más de las 100 personas que estuvieron conectadas siguiendo el encuentro de la primera jornada, y darles las gracias.